Otro de los nombres propios del mercado de fichajes del Athletic Club es Jesús Areso, llamado a ser uno de los posibles sustitutos de Óscar de Marcos en el lateral derecho del primer equipo. ¿Realmente vale 12 millones Jesús Areso? Pues bueno, esa es un poco la pregunta que resolveremos en este vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo análisis, a este nuevo vídeo. En este caso, pues repitiendo un poco el formato que hicimos con Robert Navarro en el anterior vídeo. En este caso, hablando de Jesús Areso, otro de los nombres del mercado de fichajes del Athletic Club, que genera también mucho debate, mucha división de opiniones. En este caso, pues bueno, vamos aquí a analizar su juego a través de un formato un pelín diferente, eso sí, porque hablamos de 4 puntos destacables y 4 puntos a mejorar de un Jesús Areso que tiene 25 añitos, como os pongo arriba en a la parte superior izquierda de pantalla, 1,83 m, 81 kilos. He jugado, pues bueno, casi todos los partidos de esta temporada con Osasuna. Son 40 partidos, superando los 3.300 minutos con el primer equipo de Osasuna y con 4 asistencias, una cifra que habrá que tener en cuenta porque hablaremos de ese último pase o ese centro que él tiene, pues para potenciar ese juego ofensivo de Osasuna, porque ha sido vital. Lo cierto es que ha sido el jugador que ha dado la amplitud y la profundidad en banda derecha de Osasuna. Ha jugado más, yo diría, con un rol más de carrilero que de lateral, porque es que lo cierto es que es lo que más destaca, o sea, o al menos lo que he visto en los partidos que os enseño en pantalla. Son 5 los partidos que he visto de Jesús Areso, más alguna asistencia puntual que he visto de otros partidos, porque ha hecho 4 y no los ha hecho en estos partidos que he visto. En todos ellos, pues bueno, ha jugado cerca de o casi el partido completo o el partido completo. Cuando lo han sustituido ha sido pues minuto 89, es decir, puedo afirmar sin ningún tipo de problema que he visto 5 partidos enteros de Jesús Areso, más, como os decía antes, acciones puntuales del jugador de Osasuna. Ya os digo que aquí no hablo sobre si realmente se va a hacer o no se va a hacer. Yo, como ya sabéis, analizo el juego de Jesús Areso, empezando por un punto destacable que lo tenéis ahí en pantalla, que es su potencia física. Sin ninguna duda es su mejor virtud. Es una pasada. Es un jugador con un tren inferior muy potente, es rápido, es potente en su juego, es decir, en la zancada, en la arrancada, en cómo supera rivales. Es un jugador muy potente, sin duda su mayor virtud, y eso lo explota en todo su juego ofensivo, en conducciones, superando rivales, para ganar línea de fondo, para ganar la espalda del lateral rival, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso la verdad que es sin duda uno de sus puntos más fuertes, y es verdad que es una característica que vamos a decir que contrasta mucho con una de sus mayores carencias, que también os pongo en ese primer punto débil, que son sus carencias técnicas. Es un jugador que todo lo bueno que tiene físicamente no lo tiene técnicamente, y eso al final, pues bueno, para un jugador de primera división, que vamos a decir que está ya contrastado porque tiene ofertas de la Premier League, del Atlético de Madrid, o como mínimo tiene interés, pues es verdad que ahí se me queda un poquito corto, pero bueno, toda esa carencia técnica que tiene la suple con el físico, salvando muchísimo las distancias. Es un caso Marwan Sanadi, pero digo salvando distancias porque uno es delantero y el otro es lateral derecho. Por poneros ejemplos de todo esto, pues bueno, vais a ver diferentes acciones en las que físicamente, pues por ejemplo, es capaz de meter el cuerpo, de ganar ese balón al jugador del Betis, y fijaros en esta acción, ganar esa profundidad por banda derecha, y entonces ahí ya, claro, tiene un mal control y entonces la jugada, vamos a decir que se pierde por ese mal control. Ese es un ejemplo visual de lo que es Jesús Areso. Físicamente fuerte, potente, pone el cuerpo, es capaz de ganarte rápidamente la posición por una cuestión de velocidad, pero luego un mal control empeora mucho sus acciones. Voy a enseñaros, esto es solo una acción puntual, voy a enseñaros miles de estas. Pues fijaros, acciones en las que supera rivales por pura potencia, por pura velocidad, porque es que es rápido, porque es difícil pararle, y luego pues puede haber alguna acción de mala técnica a través del pase, porque no es un jugador que destaque excesivamente en ese aspecto. Otra acción, fijaros, esta frente al Español, hacer una pared, superar porque es un jugador muy rápido, luego llegar a estos últimos metros y por una cuestión de mala técnica, de ser muy plano en su juego, porque es un jugador que tiene poca variabilidad técnica, digamos, para finalizar acciones o para superar, y entonces pues se pierden ese tipo de acciones. Fijaros aquí, superar a través de potencia, de hacer una pared, de hacerse un autopase, y luego pues no terminar de... Bueno, esta sí que no hay una carencia técnica, pero sí que ya veis que por potencia técnica, por potencia física, sí que es capaz de superar fácil a jugadores, ya sea en conducción, ya sea
a través de cambios de ritmo, paredes, etcétera, pero luego muchas de sus acciones se pierden porque técnicamente es bastante flojo. Esta me llama especialmente la atención porque él es capaz de superar y llegar a línea de fondo, pero luego, al ser un jugador más plano en ese aspecto, pues pierde muchas acciones de este estilo. Os decía, a nivel potencia, pues también os comento unos puntos fuertes, la conducción, especialmente por eso, porque es un jugador con un tren inferior muy potente, muchas veces recibiendo desde, pues bueno, abierto a banda, pues hay muchas acciones que se mete para adentro a través de esas conducciones y supera rivales con cierta facilidad. Sí que es verdad que muchas de ellas, hay veces que, lo que os decía antes, ¿no? Por carencias técnicas a veces no se materializan bien, pero sí que es verdad que por una cuestión física, ahí ya veis que sí que es capaz de superar, es capaz de batir líneas a través de esa conducción, y eso sí que es un aspecto que destacaría bastante, porque no es solo físico a nivel defensivo o solo para últimos metros, sino también para superar líneas de presión. Ahí es un jugador que destaca bastante. Ya veis, bueno, os podría enseñar miles más, pero bueno, simplemente destacar esa faceta a nivel de conducciones, que ya veis que no tiene mucho más, o sea, solo por una cuestión de piernas ya destaca en ese aspecto. Luego os pongo en un segundo punto a nivel destacable, es que tiene un último pase de un centro lateral espectacular. O sea, yo creo que es, junto al nivel físico, en lo que más destaca. Y es verdad que yo recuerdo, bueno, a lo largo de este año hemos hablado mucho de la dificultad que tiene acertar en el último pase, a pesar de cargar bien el área, ¿no? Cuando tú cargas el área y la cargas bien por zonas y por acumulación, hay más probabilidad de que el centro lateral sea rematado. Pero es que en el caso de Areso, sí que tiene mucha intención en su último pase para que el centro llegue, y eso lo destacaría primero por una cuestión. Es verdad que es un jugador con carencia técnica, pero en el centro no. Sí que creo que tiene una técnica destacable para meter buenos centros, y luego visión para meter el centro donde él quiere poner ese balón, y luego por potencia, por buen golpeo a nivel potencia, a nivel fuerza, sí que es capaz de meter buenos centros. Así que si haces esa mezcla, ¿no? de esas tres virtudes, pues tienes un jugador que te finaliza muy bien las acciones por banda, ¿no? Fijaros esta acción por banda derecha, centro al segundo palo, medido, perfecto, a la cabeza del rematador de Osasuna, balón atrás, centro raso hacia atrás para que el balón llegue aéreo. Es decir, no solo en balones aéreos, sino también en pases rasos hacia atrás, también destaca bastante. Ahí es verdad que, bueno, el balón no llega, pero yo sobre todo destaco, pues eso, lo que os decía antes, ¿no? Intención, es decir, quiero poner el balón en una zona en concreto, la pongo ahí. Luego golpeo, es decir, pongo bien el balón donde yo quiero, porque lo hace, como por ejemplo en esta acción. Y luego, pues oye, si el balón necesita un punto de tensión, Areso es capaz de dártelo, pues porque es fuerte, porque en sus piernas pues tiene potencia. Por otro lado, también destacaría en el juego de Jesús Areso su capacidad para defender hacia adelante. Luego hablaremos de su capacidad defensiva, donde a mí personalmente me genera ciertas dudas, pero sí que en esa capacidad de activarse en una presión alta o una presión tras pérdida, o defender al salto de un extremo que había bajado a la altura o lo que sea, sí que es capaz de saltar de forma agresiva, abandonando, digamos, su zona de, bueno, su posición habitual, ¿no? Y en este caso, pues os he cogido un par de acciones para que veáis la agresividad con la que se aplica, o con la que se aplica eso en ese tipo de situaciones, y cómo es capaz de ganar esos balones, y luego pues eso, el recuperar muchos balones a través de eso. Es agresivo, entra fuerte, se activa rápido, es de estar metido. O sea que, bueno, os he cogido solo un par de acciones, pero sí creo que son lo suficientemente ilustrativas como para que veáis pues que en ese aspecto Jesús Areso destaca bastante. Así que todo eso eran todos los puntos destacables que, o al menos que yo he podido ver en esos partidos de Jesús Areso. Y luego ya, pasando a puntos débiles, pues bueno, os he anticipado el tema de las carencias técnicas, que aparte de esa combinación entre buen físico, mala técnica, sí que he podido recoger algunas acciones que yo creo que dejan mucho que desear para un jugador de primera división a nivel técnico. Y vais a ver cómo Jesús Areso, en aspectos fáciles de distribución de balón, o de eso, pases cercanos, situaciones en las que tienes que hacer una entrega fácil, o que yo creo que se debería demandar en un jugador como Areso, sí que es cierto que yo creo que ahí sufre bastante por, bueno, controles que creo que pueden ser mejorables, pases que no terminan de llegar. O sea, bueno, ya os digo, os he cogido solo un par de acciones, igual que antes pues os he enseñado muchas otras, pero yo creo que, hombre,
A mí personalmente, para lo que es un jugador que a priori, si el Athletic lo ficha, pues sería como un jugador que a priori está contrastado en primera división, que tiene su trayectoria en la máxima categoría, pues hombre, sí creo que es un aspecto en el que, hombre, se me queda un poco corto, y más aún si Athletic tuviese que pagar 12 millones de euros, pues hombre, es un aspecto en el que yo creo que se le puede exigir, y además en el contexto del Athletic, que luego también hablaremos de cómo se puede adaptar al Athletic, pues hombre, el aspecto técnico es importante. Es verdad que el Athletic tiene un lateral como Adama Boiro que no destaca mucho en ese aspecto, pero Yuri, Gorosabel, creo que incluso el propio Óscar de Marcos ha tenido un buen pie pues para la serie de balón, por lo tanto sí que ahí en ese aspecto a mí se me queda un pelín corto el aspecto técnico, tanto en el control y en el pase, si Areso pues fichase por el Athletic. Luego os avanzaba antes un poco por encima que Jesús Areso es un jugador que a mí defensivamente me genera ciertas dudas, sobre todo a nivel de conceptos, de uno para uno defensivo, de dónde hacer los saltos, dónde dejar ventajas a los rivales. Bueno, os voy a enseñar algunas situaciones para que veáis un poco lo que os estoy comentando, empezando por esta acción en la que Jesús Areso ya salta al jugador más cercano al central, en este caso creo que es Boyomo, de Osasuna, y ya deja mucha ventaja al jugador de banda. En este caso, fijaros que no lo encima, no está muy cerca de él. En ese aspecto, a nivel posicional, a mí me genera muchísimas dudas. Tiene muchas carencias. Fijaros aquí igual en uno para uno, la de espacio que le deja al encarador. No se posiciona mal a nivel de cuerpo, es decir, bajar centro de gravedad de uno para uno. Fijaros, en esta acción lo refleja claramente, pero sí deja mucha distancia al encarador, y eso es verdad que le deja mucha ventaja para tomar la decisión, ¿no? Y eso incluso también yo le veo muy blando en algunas situaciones de uno para uno o de duelos, bueno, no tanto de duelo a nivel de choque, pero sí de duelo individual. Ahí, o fijaros por ejemplo los amagos, cómo se los come fácilmente. Los jugadores, tengo la sensación de que cuando encaran a Areso sienten cierta comodidad para tomar la decisión o para ejecutar. Fijaros aquí cómo pierde la posición, salta de forma muy blanda. Por eso decía que a la hora de defender hacia adelante sí, pero cerca de área propia a mí me genera ciertas dudas. Fijaros aquí también con qué facilidad pasa ese balón. Es verdad que aquí luego lo corrige, pero a mí me genera, ya os digo, muchas dudas, muy blando. Fijaros aquí también la distancia que dejan uno para uno, lo fácil que se le va el jugador rival a la mínima que juega un poco con su cuerpo en el uno para uno defensivo. Fijaros aquí también lo blando que está, o lo poco contundente que está en ese disparo el jugador de Villarreal, y cómo no salta a tapar ese disparo, ¿no? Y aquí más de lo mismo también, balón, tengo la sensación de que pasa muy fácil, no sé, mucha sensación de jugador blando. Aquí fijaros este despeje que le da un pase, o sea, el despeje es muy poco contundente. Os he recogido varias acciones, son muchas acciones a nivel defensivo que a mí personalmente me generan muchísimas dudas, y ya veis que son de mucho, o sea, hay muchas situaciones, hay mucha variedad de situaciones, ¿no? En uno para uno, despejes, contundencia en área, ¿no? El taponar un disparo, el ir a muerte a taponar una situación como esta. Bueno, creo que son situaciones que yo creo que Areso, pues no, creo que no se maneja muy bien. Por eso os decía un poco al principio que yo creo que ha jugado más de carrilero que de lateral, porque creo que es un jugador que necesita tener un central que pueda suplir alguna de esas carencias, ¿no? De ahí que el caso de que el Athletic materializase su fichaje, pues hombre, tendría jugadores pues como Geray o Dani Vivian, que son muy buenos correctores o pueden corregir algunas de las carencias que tiene Jesús Areso, ¿no? Y otro aspecto en el que a mí personalmente no me termina de convencer también Jesús Areso es que lo veo muy limitado en el uno para uno ofensivo, es decir, toda la potencia que él tiene ofensivamente en cambios de ritmo, en profundizar, llegar a línea de fondo, etcétera, es verdad que si le sumas esas carencias técnicas que os comentaba anteriormente, cuando tiene que encarar a un jugador rival, sí que es verdad que es un jugador muy limitado, marca mucho sus acciones de uno para uno, es muy predecible, entonces es una pena porque muchas de esas acciones se pierden por eso. Fijaros que en este uno para uno siempre se termina yendo para afuera, y eso hace que, claro, para un jugador rival, cuando le defiende, le tapa todo el rato por fuera y ya está, porque cuando llega a línea de fondo, cuando se le limita en la zona de acción para el centro lateral, ahí se pierde bastante. Antes os decía, es un jugador que en conducciones se puede meter para adentro, pero no en un uno para uno. En salida de balón, cuando ve el fútbol de cara, sí, pero en situaciones en las que estás pues más arrinconado, tiene menos espacio, ahí sí creo que Jesús Areso se queda un poquito corto en ese uno para uno, y es una pena porque por todas las virtudes que tiene, como os decía antes, ¿no? De centro lateral, de último pase,
a nivel físico también para superar rivales y demás, pues hombre, ahí sí que se me queda un poquito corto las virtudes o las prestaciones de Areso en el 1 para 1 ofensivo. Y todo esto que os he estado comentando en todo el vídeo, tanto a nivel destacable como a nivel de puntos débiles, los datos, al menos que he podido recoger de FBref, reflejan clarísimamente todo lo que os he estado explicando. Fijaros, os muestro en flechas verdes algunos de los puntos destacables que os he podido explicar a nivel de clips que se pueden ver a nivel de datos. ¿Veis estos datos donde pone acarreos progresivos, acciones para la creación de tiros? Pues bueno, son datos en los que más destaca Jesús Areso y en las que evidentemente reflejan, pues bueno, primero, acarreos progresivos son conducciones que sirven para progresar, para superar rivales y líneas de pase, para ganar metros. Por lo tanto, en ese aspecto, pues bueno, se refleja un poco lo que se dice de las conducciones y la capacidad que él tiene para llegar a situaciones, pues eso, con ventaja, pues en situaciones para meter centros laterales y demás. En ese aspecto, yo os digo que es en lo que más destaca a nivel de datos. Y también lo hemos visto a nivel de juego, ¿no? Y luego en el dato de acciones para la creación de tiros, pues no me sorprende también que tenga buenos datos, porque al fin y al cabo es un jugador que para crearte situaciones de centros laterales y jugadores, pues para jugadores que puedan rematar, a todos se nos pasa por la cabeza ante Budimir en Osasuna, pues en ese aspecto espectacular. De ahí que eso refleja un poco el golpeo que tiene, pues para el centro lateral, ¿no? Y para ese último pase que os explicaba antes, ¿no? Que os alguno recordará también pues esa asistencia que hizo Aimar Oroz en el gol que hizo en San Mamés en esa ronda copera, en el que Athletic salió eliminado, en el que el asistente es Jesús Areso metiéndole un paso atrás a Oroz espectacular, ¿no? Por lo tanto, ahí tenéis otra acción a destacar en ese aspecto, ¿no? Y luego, en rojo señalo muchos de los aspectos defensivos en los que yo creo que Areso puede mejorar. Fijaros, en despejes tiene malos datos, en derribos, que son, pues, bueno, situaciones de entradas, de meter cuerpo, etcétera, bloqueos, intercepciones. Es que es un jugador que a mí, ya os digo que a mí ya se me queda corto a nivel defensivo, y que los datos lo corroboren, pues hombre, pues ya me deja más tranquilo desde el punto de vista de que se argumenta claramente a nivel de cifras, ¿no? Y es una pena porque por todo lo bueno que tiene a nivel ofensivo, que también que lo pierda a nivel defensivo, y sobre todo por la capacidad física que tiene, pues a mí se me queda un poquito corto, ya os digo, y los datos pues también están ahí y reflejan pues claramente la clara mejoría que tiene bajo mi punto de vista a nivel defensivo. Y luego por último, os pongo en el último punto abajo a la derecha, que tengo muchas dudas a la hora de adaptarse al Athletic. ¿Se podría adaptar al Athletic? Por supuesto que sí, pero sí tengo muchas dudas en cuanto a que tendrías que adaptar todo el equipo, y me explico. Los laterales derechos del Athletic, igual que los izquierdos, han tenido un rol en el Athletic reciente de Ernesto Valverde, pues muy concreto, precisamente el de ser un lateral más bajo que ofensivo, es decir, laterales que cubren mucho la espalda del extremo, laterales que esperan asaltos, ¿no? para robar, y luego laterales que, bueno, que se suman al ataque de una forma más temporizada, ¿no? Según lo que demande la jugada, en carril interior, exterior, situaciones de superioridad, desdoblar, o estar al apoyo en una situación ofensiva, bueno, diferentes situaciones, pero no son jugadores que dan de forma general la amplitud y la profundidad como lo que sí daba Areso en Osasuna, ¿no? Por lo tanto, y yo tengo la sensación de que ese rol le viene como anillo al dedo en Osasuna, porque hombre, son tal cual las virtudes ofensivas que tiene Jesús Areso como lateral profundo, ¿no? Ya habéis visto acciones de que cuando son situaciones de llegar a línea de fondo, generar profundidad, llegar hasta línea de fondo para centros laterales, etcétera, en eso es un auténtico crack. Sin embargo, sí me genera ciertas dudas a la hora de adaptarse pues eso, en el rol que tiene pues los laterales del Athletic, ¿no? Porque yo creo que como lateral bajo a mí me genera ciertas dudas, porque creo que es un jugador que técnicamente no tiene el pie que tiene, por ejemplo, Yuri Berchiche. Tampoco creo que tenga las prestaciones defensivas que han tenido, por ejemplo, jugadores como Gorosabel mismamente. Y luego, pues eso, yo creo que tengo la sensación de que a nivel ofensivo, tener el rol que ha tenido, por ejemplo, de Marcos, de ese lateral cerrado que os decía antes, y para la salida de balón, pues a mí en Areso no me termina de cuadrar. ¿Cómo lo podrías adaptar en Athletic? Pues, por ejemplo, teniendo a Iñaki Williams como referencia de extremo derecho, pues digamos que Iñaki tendría que meterse para adentro, Areso tendría que ocupar todo el carril para él, y entonces ya potenciarías las virtudes de ambos y poder adaptarlo en el equipo. Pero claro, ya por ejemplo estaríamos hablando de que el lateral derecho,
que en este caso de Marcos Ogorozabel, que tenían responsabilidades en salida de balón, ya la pierden. Entonces ya ahí sí que tengo ciertas dudas en cómo podría adaptarse al primer equipo del Athletic, en caso de que brevemente se materializase su fichaje. De ahí que yo ponga en duda realmente si es un fichaje que merezca la pena, porque al fin y al cabo es un jugador con el que vas a tener que adaptar completamente el esquema, tanto a nivel ofensivo como defensivo, sobre todo a nivel ofensivo, y luego pues que lógicamente no se termina de amoldar al 100% con lo que tenías. No sé, a mí me genera algunas dudas su fichaje, incluso también abriendo el melón sobre el tema de Hugo Rincón, me parecen dos perfiles pues muy similares, y al fin y al cabo, pues hombre, o sea, si estás pagando por un jugador como Areso, estás pagando su experiencia y su trayectoria en primera división. Y también, sí que es verdad que hay que ser justo, ese último pase, ese centro lateral, con todos los respetos, creo que Hugo Rincón no lo tiene, porque, pues bueno, creo que Areso sí tiene esa virtud de levantar más la cabeza, de poner el balón pues donde quiere ponerlo, bueno, todos esos aspectos que hemos comentado anteriormente. Pero bueno, ahí está el trabajo de la dirección deportiva, de tomar la decisión, que es lo más complicado de esa labor de la dirección deportiva del Athletic en este caso. Yo, mi único rol es dar esa información, y a partir de ahí, pues que vosotros opinéis y valoréis esa posibilidad. Por mi parte, nada más, espero que os haya gustado este vídeo. También os invito a ver pues los anteriores que hemos hablado de Robert Navarro. Hablaremos de otros nombres, seguro que algunos estaréis pensando en Borja Sainz. Hablaremos de Borja Sainz, que ya estoy en ello. Así que nada más por mi parte, os invito a apoyarlo, a comentar y demás. Y nada, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. ¡Agur!